el estrés positivo, que se le llaman a algunos, y el estrés negativo. El estrés que te moviliza, que te hace ser proactivo, y el estrés que está determinando conductas que a veces, ¿no es cierto?, generan daño en la salud, o que te tienen perturbado, que te sacan de combate en vez de ponerte en acción. Claro. ¿Podríamos definirlo así un poquito para poder hablar que existen estos dos estrés, o estamos compitiendo en un...? Está el eustrés y el distrés. Mira. El eustrés es el estrés positivo, que normalmente ayuda a mejorar o a ponerle una etiqueta a esa experiencia como algo benéfico. De cierta manera es como ir a recargar benzina, a grandes rasgos. En cambio, el distrés es el estrés que tiene algún grado de componente generalmente crónico, en algunos casos agudo, pero que es una tensión constante, una exigencia constante que básicamente uno no tiene control sobre esta exigencia y que genera una serie de mecanismos de compensación. Hay una sustancia que se libera en el organismo ante el distrés y que tienen consecuencias también en el cerebro. Las principales, adrenalina, cortisol, glutamato, que son re buenas, pero para corto tiempo. Por eso una vez hablamos de un libro que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras?, de Robert Sapolsky. Porque nosotros el problema es que no tenemos el botón de apagado del estrés. El resto de los animales, pucha, viene el león, salen corriendo, se da el león y apagan el botón. Y como tienen poca memoria, o menos que nosotros y menos idea a largo plazo, proyección, se relajan. Nosotros no, y seguimos pegados. Entonces, eustrés, distrés. Dentro del distrés está el estrés tóxico, que es el que nos importa, por ejemplo, en los niños o en la infancia. Porque cuando tú te pegas un atracón de estrés de chico, va a tener consecuencias en adulto. Va a tener problemas de control de impulso. Va a tener trauma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Parece que los cerebros de personas estresadas tienen cambios. Por ejemplo, crece una estructura llamada amígdala, que está asociada al peligro. Segundo, y más interesante, aumenta la mielina en el cerebro. Aumenta, no disminuye, aumenta. Los cerebros traumatizados están más hiperconectados, porque esto es una sustancia, una vaina que recubre las células, bueno, en parte de las células, y hace que haya mayor conducción. Entonces esa grasita y las células productoras de esta grasita proliferan en cerebros estresados. Unos médicos de la Universidad de Berkeley llegaron a ese resultado en Estados Unidos. Entonces, parece que un cerebro estresado es más impulsivo, está más hiperconectado, tiene hiperaprendido el trauma. ¿Cómo es tóxico el estrés? Cuando tú estás enfrentado a lo que no te gusta y no tienes red de apoyo. Por eso ahora es más probable enfrentarse a estrés tóxico. Porque antes tenías un problema y tenías que contarle a tu mamá, a tu familiar, a tu amigo, a tu polola, lo que sea. Pero ahora, ¿a quién le vas a contar a tu carácter de Tinder que acabas de tener, no sé, por la muerte de un hermano? Por eso también proliferan los psicólogos. Porque en el fondo en este momento la gente no solamente tiene situaciones donde no tiene el control y tiene esta sensación de desesperanza aprendida, que haga lo que haga, las cosas van a ir igual mal. Sino que además de eso no hay nadie que los pueda abrazar, que los pueda contener, que realmente sea el tiempo de escucharlo. Entonces tenemos eustrés, distrés. Eustrés, el estrés bueno. Distrés, el estrés malo. Dentro del distrés, el más complicado, el tóxico, que se vive en los primeros años. Especialmente cuando es algo traumático y no tienes red de apoyo. Y eso hace que tengamos tantos niños, particularmente en instituciones, lo que llamamos la institucionalización, que en Rumania se vio mucho, tanto como niños que viven donde las familias realmente están desintegrados, los papás tienen que estar fuera y ellos simplemente están aislados y solos, a veces con un adulto mayor que como puede los cuida, que tenemos también probablemente más cuadros psiquiátricos el día de hoy, mayor relevancia, mayor prevalencia. Mauricio. Se me ocurre agregar en la metáfora, por decirlo de alguna manera, que dijo Sergio, de como cargar benzina. Cuando el auto se prende la lucecita, entonces nos ponemos nerviosos que alcancemos a llegar a una bomba de benzina, seamos en la carretera para poder cargar benzina, y entonces cargamos benzina y se supone que nos relajamos. El estrés negativo, cargaste benzina, y lo voy a exagerar, y es como dejar el auto andando. Llegaste donde tú ibas a Serena, cargaste los vilos, vas con estanque, vas con benzina, pero no apagaste el auto. Entonces el estrés negativo lo que tiene es que te queda encendido, por decirlo, el motor,
y sigues consumiendo y consumiendo y consumiendo, y en la mañana te levantas y el auto sigue consumiendo y consumiendo. Es decir, crónico se transforma en una cosa que es digámoslo derechamente, peligrosa, porque el estrés es, de alguna manera, el portón o la puerta de entrada a la depresión. Entonces, cuando tú tienes una persona con un estrés crónico, lo más probable es que si no es tratada a tiempo, el próximo paso va a entrar en una depresión. Entonces, ¿qué es una depresión? Mirado desde este punto de vista, es un estrés no tratado, agudizado, y se transforma en una patología. ¿Qué es la realidad en nuestra sociedad hoy día? Claramente vivimos una sociedad estresada. Si tú observas los rostros, las caras, la gente, cómo conduce, tú que estás en el matinal y que ven peleas, que el chofer que se bajó, que lo vemos todo en las calles. El temor de la gente a salir, la delincuencia y todo eso, lo que ha creado, lo que ha aumentado, entre otras cosas en este país, son los niveles de estrés de la gente. La pregunta es, ¿cuánta de esa gente se está tratando? ¿O cuánto fue un estrés positivo? Pero la mayoría, el gran porcentaje, creo yo, es estrés negativo. ¿Y cuánta de esa gente vamos a tener que aumentar los niveles de personas con depresión? Y la depresión, como toda, también tiene componentes que van aumentando, hasta la muerte. Me estoy poniendo en el peor de los casos. O sea, el tema del estrés es un tema extraordinariamente interesante. ¿Y qué es estrés, así como en fácil? ¿Cuándo yo me doy cuenta que estoy estresado? Mira, voy a ir un pelito en la historia, lo hemos mencionado antes, y mira los signos y síntomas. Había un tipo que estudiaba ratas y estudiaba el sistema digestivo. Bueno, este tipo se llamaba Hans Seyle y se dio cuenta que bajo ciertas circunstancias las ratitas generaban más jugos. ¿Ya? Entonces, esta observación de los años, creo que era el sistema digestivo, el páncreas, ya no me acuerdo, pero de los años 30, creo que fue digestivo, llegó a la conclusión de que estas ratitas se adaptaban. Es decir, frente a estímulos, ruidos, situaciones que podía poner en el laboratorio que las afectaban, al principio tenían un exceso de energía. Y ese exceso de energía se mantenía por un rato, días, donde la rata dormía menos, comía menos y tenía la misma capacidad de resolver problemas. Con el tiempo, las reservas se agotan. Y cuando estas reservas se agotan, empiezan a tener lo que él le llamó síndrome general de adaptación, o que fue conocido después en el tiempo así, porque esa es la manera técnica de llamar el estrés, síndrome general de adaptación. Bueno, ese estrés pasaba de que ya una vez que se te acababan todos los recursos, la rata empezaba a no ser capaz de aprender cosas nuevas, empezaba a tener más irritabilidad, más impulsividad, empezaba a tener, no sé, pues, psoriasis de rata, estoy imaginando, empezaba a tener una serie de efectos crónicos de esta sobreenergizatización, ¿se está pronunciando? Asociada al ambiente. Si la rata no quería estar estresada, lo que hace es que la estaban constantemente molestando, hostigando. Entonces, el estrés es una respuesta normal frente a una demanda alta energética del ambiente o una cantidad de estímulos altos del ambiente. Y empieza a ocurrir cuando esta respuesta del organismo, inicialmente para poder lidiar con esta sobreestimulación, empieza ya a no funcionar. Y ya hablamos de la fase 3, hay 3 fases. Fase de subida, fase de mantenimiento y ya fase donde están todos los síntomas. Y si sigue hostigando a la rata, ¿qué pasa? Bueno, la rata se muere. Ah, ya, pero el humano nunca ha pasado eso. Sí, existe una enfermedad que no la sé pronunciar, se llama Karoshi o algo así, que es los japoneses que trabajan 17, 20 horas y de repente caen ninguna cosa en contra de ese pueblo maravilloso que nos dio el alimento, otras cosas y las artes marciales. Pucha, los gallos están así y de repente explotan, simplemente tienen una especie de infarto, un infarto ventricular izquierdo que es por exceso de adrenalina, los tipos caen muertos nomás, de estresados, de quemados. A partir del Karoshi viene una idea que se llama el burnout, que le llaman más los norteamericanos, que es el síndrome del trabajador quemado. El gallo que trabajó tanto, no durmió, se excedió en trabajar y en un momento sencillamente cae colapsado. Entonces, ese concepto es lo que nosotros normalmente nos impacta el estrés. Lo que dice Mauricio, totalmente de acuerdo, súper interesante. El estrés es un continuo, tú sigues estando sobreexcitado y en algún punto el cuerpo no tiene solvencia y cede. Y una de las formas de ceder es la depresión. Otra forma de ceder quizás son algunos trastornos medio psicosomáticos. Psoriasis, algunos lo han asociado a cosas inflamatorias como la fibromialgia,
y otras. Ahora, ¿qué signos y síntomas tiene? Duermes menos, porque estás como, pucha, quieres dormir, pero no puedes dormir. Empieza a fallar tu memoria. Te quieres acordar de cosas que pasaron recientemente y no te acordáis nomás. Empiezas a tener impulsividad, entonces te dicen dos cosas y tira una cuestión. Tiene una reacción que no tiene normalmente. ¿Qué otra cosa? La persona está en un estado emocional como neutro. No es capaz de estar ni muy contento ni muy triste. Está como entre algodones. Está aplanado. La libido baja. No hay deseo sexual. ¿Qué más baja? Las conductas de alimentos se alteran. La persona come más o come mucho menos. Tenemos alteraciones gástricas. En la Segunda Guerra existían los batallones gástricos. Los tipos fumaban, los tipos aguantaban la guerra, pero estaban todos con problemas de la guata. Entonces, somatizaban el estar frente a un constante estado de excitación, de muerte en ese caso. Entonces, ahora, ¿en qué se parece eso? Casi todos los signos y síntomas que he mencionado son comunes a la depresión. Entonces, sí estamos claros que hay un continuo donde se muere una zona llamada hipocampo, entonces tú no te acuerdas de nada, y donde la corteza prefrontal también lo pasa mal. Y lo que queda hiperconectado. Entonces estás como ahí, no duerme, no recuerda nada, se enoja por todo, pero tampoco tiene el botón de apagado. Pero eso es súper frecuente el día de hoy. Sí, lo interesante es que y por eso me gusta este programa y lo he dicho muchas veces, porque tendemos a normalizar. Tendemos a normalizar las cosas. Entonces, como uno observa y uno dice, aquí hay altos niveles de estrés en esta sociedad, por múltiples razones. Entonces uno tiende a normalizar, le dice, mira, esta persona está pasando por un momento, o esta persona es así, es un poco alterada, se altera por todo, tiene mal genio, y tendemos como a atribuirle como una cierta normalidad a algo que no es anormal. Lo mismo que dijo Sergio, lo quiero decir en otras palabras. Cuando tú preguntaste qué es el estrés, para entenderlo de otra manera o reforzar lo que estaba diciendo Sergio, es un estado de alteración, donde hay un estímulo, estamos hablando del león con la cebra, hay un estímulo, miedo, una emoción miedo, algo que te altera, hay un temblor, hay algo que está pasando, un grito, un disparo, algo está pasando, una pelea, algo que te altera. Entonces tú te pones en un estado de alerta, y ese estado de alerta es positivo, porque si no te pusieran en estado de alerta y se está quemando tu casa, o está en un temblor y tú estás haciendo como nada, entonces estamos en un problema grave. O sea, la pregunta es, ¿qué pasaría si no tuviéramos este mecanismo de defensa que nos permite justamente ponernos en estado de alerta para evitar el peligro? ¿Ok? Y entonces pasamos al negativo cuando la cebra sigue pensando en el león. ¿Cuándo nos pasa eso? Más allá de la benzina, ¿de qué es lo que estamos hablando? De energía. Tú pusiste la palabra energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es un tema extraordinariamente interesante y que la gente tiene que entenderlo de una vez por todas. Que nosotros somos un ser integral. No somos mente y cuerpo como si funcionara autónomo aparte. Por eso que la sintomatología, taquicardia, empieza a dormir mal, empieza a comer más por ansiedad, empieza a comer menos, empieza a ponerte más agresivo, empieza a tener síntomas que no solamente son pasajeros, sino que se te empiezan a instalar en el cuerpo. O sea, yo por lo menos sí creo en aquellos colegas y otros que discrepan, que nosotros terminamos somatizando las emociones de tal modo que se terminan transformando en patologías físicas. Entonces después vamos y decimos, mira, tenemos una gastritis, sí, pero esto viene de acá, esto no viene de acá. Entonces mientras tú no soluciones la causa, tú puedes solucionar el síntoma, anda, tómate esta pastilla, tómate esto, estamos llenos de fármacos, que aparentemente ayudan a solucionar, comillas, todo, pero en realidad son pocos los que solucionan todo. Prácticamente lo único que hacen es aliviar el síntoma. Entonces estamos llenos de pastillas para todo. Y eso hace que el estado emocional gasta una cantidad de energía. Cuando tú tienes un problema, estás en un estado de ansiedad, la cantidad de energía que tú gastas, si tu auto, te estoy inventando, da 10 kilómetros por litro, en un estado de alteración, de estrés crónico, entre más crónico más, pasa a gastar 15, 20, 30.
litros por 100 kilómetros. O sea, el desgaste de energía. ¿Y cuál es el problema? Que no tenemos la conexión, como si fuéramos un celular, que se nos acabó la batería, no tenemos la conexión para darnos y cargar esa batería y volver a cargarnos de energía, porque lo único que hacemos es consumir. O sea, dicho en la misma metáfora del auto, al final el auto no solamente se queda sin benzina, sino que se termina fundiendo el motor. Oye, ¿y se puede hoy día vivir sin estrés? ¿O No. es muy difícil? No, porque tenemos varios problemas. El principal, tenemos dos grandes problemas, que de hecho también afectan un poquito a los astrónomos. No tiene que ver con población hoy día. Tú sabes que en la Tierra, en este momento, hay muy pocos lugares donde hay condiciones lumínicas apropiadas para observar las estrellas. Hay un lugar en Nueva Zelanda que es un santuario de la oscuridad, para que la gente pueda ver realmente la Vía Láctea y todo lo que está encima de sus cabezas. Si tú te pones ahora a mirar el cielo, no sé, pues en Santiago no vas a ver casi nada, haya nube o no. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? La luz nos ha afectado mucho como especie, porque estamos en una contaminación lumínica increíble. Tanto como no ves el cielo, es muy difícil que estés en un lugar de oscuridad total. Entonces, tus producciones de melatonina, por ejemplo, son bajas. La melatonina no solamente sirve para dormir, también es un excelente antioxidante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un problema, somos una sociedad contaminada por la luz. Antes no era así. Segundo problema, somos una sociedad sobrepoblada. La misma torta la tienen que comer muchas más personas. Entonces, luz, vamos a llamar las pantallas, todo, en términos generales. Entonces, ¿cuál es el problema de estas dos cosas? Como tienes exceso de competidores y exceso de estímulo, se hace primero ambientalmente inviable y se hace por mantener energía, consumir lo que el otro, ganarle el quien vive al otro, se hace inviable por fuera y por dentro, bajar la guardia. Y por eso las poblaciones orientales generalmente anteceden nuestras enfermedades. Porque como ellos están más sobrepoblados, es el futuro. Entonces todos vamos hacia eso, todas las sociedades vamos hacia un lugar que nadie está tranquilo porque tiene miedo de que otro va a ocupar su espacio y por ende tengo que trabajar más, tengo que fundirme más, lo que hablamos del tipo autofundido. Y también está constantemente estimulado. Mira, claro, es cierto que la gente moría por infecciones antes más. Pero, Mauricio, tú sabes mejor que yo, una persona en el campo, o inclusive pensemos en cualquier persona en el Chile del año 1800, que había pobreza, había miles de cosas, por ejemplo, y en 1900 y hasta como en 1970 quizás, no había tanta falta de comida como hay ahora. Las cosas básicas estaban garantizadas, la gente tenía terrenos, la gente con pocos recursos también tenía una casita, algo. Ahora tienen un lugar de 40 metros cuadrados, y tienen que vivir 6 personas. Es decir, están sobreestimulados, están hacinados, sobrepoblación. Entonces, si bien la gente vivía menos antes porque había menos antibióticos, los que lograban vivir al menos tenían seguro la casa y la comida, fuera pobre o no. Y tercero, como había menos demanda de todo esto, tampoco estaban tan sobreestimulados como nosotros. Entonces ahora es mucho más fácil estar estresado. Casi las necesidades básicas, casi los derechos, atento a los consejeros constitucionales. Claro. En 1800 estaban, uno tenía su casita, su chacra, tenía su... Mira, cualquier persona de un pueblo, y los pueblos más remotos de Chile, yo no los veo con estos grados de estrés y depresión, y ni una de esas cuestiones. Mira, Pero tiene que ser también querer vivir a este ritmo, porque también en el 1800 nadie quería conocer Europa. ¿Y es necesario conocer Europa? Por Pero eso muchas son digo, necesidades creadas. Por eso te digo que son necesidades que... Claro, pero... O sea, comparto contigo, pero es como, ¿cachai? ¿Cómo le decía a un cabro chico que hoy día tiene 15 años y que ve que el mundo está ahí? Antes no estaba ahí. Sí, claro. Mira, sumándome a esta idea del campo, yo me eduqué en el campo y vivo mucho, parte de mi tiempo importante lo paso en el campo, desde andar a pata pelá, aunque te parezca ridículo. Así como tú estabas diciendo mirar las estrellas, yo te diría, mira, andar a pata pelá un rato, hace súper bien ese contacto con la naturaleza. Pero hay una cosa que yo creo, y aquí, bueno, yo estoy aquí para decir lo que pienso, ¿no?
guste o no guste. Yo creo que aquí vivimos una sociedad más allá de la sobrepoblación, que comparto y todo eso lo comparto. Yo creo que aquí ha habido un deterioro significativo de la familia. Pero significativo, que no le hemos puesto el ojo que hay que ponerle. Porque cuando tú hablas, y yo lo veo, un niño chico, ¿cuántas veces necesita contención que de repente con un abrazo, se le pasa la pena? Yo no estoy hablando de la pataleta, estoy hablando, se le pasa la pena. Entonces, aquí ha habido un deterioro de la familia, donde ha tenido que salir a trabajar el hombre, ha tenido que salir a trabajar la mujer. Entonces, está bien, es que el rol, antiguamente en el campo, el hombre estaba en la chacra, la mujer ayudaba lo que podía, pero principalmente se preocupaba de esto. Sí, pero qué machista. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que esos roles también cumplían una función y que son sumamente importantes, porque, como muy bien lo dijo Sergio, estas experiencias traumáticas tempranas, y tempranas hablemos de 5 años hacia abajo, hablemos de 10 años hasta los 5, o sea, por etapa, son tan gravitantes en la vida de lo que vamos a hacer después. Gran parte de las conductas de las que nosotros tenemos hoy día son una expansión, a veces silenciosa, a veces oculta, de lo que fue nuestra infancia. Obsérvalo, tú tuviste la oportunidad, yo tuve una semi-oportunidad. Antes los abuelos vivían en las casas. Y entonces salía la mujer, pero vivíamos con el abuelo, y el abuelo siempre era, comillas, el mal criador, pero era el buen criador en el sentido que te apañaba en todo, po. Claro. Pero él cumplía una función extraordinaria en lo que es salud mental. Función antiestrés. Una función antiestrés. ¿Ah? Entonces, hoy día los abuelos se sacaron de las casas. Se sacaron, los padres y las madres en general salen a trabajar y dejan a los niños, a veces solos, o a veces, no sé, incluso en malas compañías, o en compañía, que no tienen tiempo para... Y a un niño, entre más chico es, más tiempo necesitas dedicarle. Entonces, cuando tú ese tiempo lo inviertes porque necesitas, sí, la necesidad económica, porque hay que pagar el dividendo del auto, o el viaje, o lo que sea, o parar la olla, totalmente comprensible, si no soy tan estúpido. Pero el daño que se le puede llegar a causar a un niño por la falta de estas redes de apoyo, de contención, sobre todo cuando son muy chicos, son fundamentales para tener adultos con mayor probabilidad de tener fortalezas o sistemas inmunes. Así como existe el sistema inmune que nos protege de las bacterias y de esto, y inventamos la vacuna contra el COVID porque resulta que no teníamos el sistema inmune, que uno puede creer o no creer. Esa es otra discusión. Así también nosotros los seres humanos tenemos un sistema inmune emocional. Y dentro de eso está el estrés cuando es del bueno. Claro. Y está el malo cuando ya dijimos lo que dijimos. Deme solo un segundo, volvemos de inmediato. Vamos a ir a GoPresit.cl. Bueno, estábamos hablando del estrés positivo y el estrés negativo. Estábamos hablando un poquito de cómo enfrentarlo, de las necesidades, cómo mucho se autoexige también, cómo trabaja en todo esto. ¿Cuánto el modelo también hoy día, el modelo implica que tengas que vivir en este estrés? Eso yo creo que igual es relevante. ¿Eh? ¿Cuánto el modelo te hace vivir en este estrés? Te engaña quizá un poco. Lo que hace es que, mira, esto es lo mismo que... ya suena medio cítico, pero que Goethe con el tema del contrato faustiano. El contrato, se me cayó acá, permiso. Esto es lo lindo de la televisión semi en vivo, digamos. ¿Ahí sí. Tú, mira, poniéndole más presente, ¿te acuerdas la serie Lucifer? Claro. En Netflix? Lo primero que preguntaba el personaje, que era que se como súper pintoso, estaba en Los Ángeles, como una visión súper positiva del diablo, digamos. Lo que le preguntaba a la gente es, ¿qué es lo que tú más deseas? ¿Qué tiene que ver con todo esto? La gente finalmente, en gran medida, se esclaviza porque tiene necesidades creadas, pero esas necesidades creadas son sus deseos. O lo que ellos creen que son sus deseos. Entonces realmente no es tanto que la sociedad te esté exigiendo tanto. A medida sí, pero sobre todo que tú estás exigiendo porque tú hipotecas tus deseos con tal de pertenecer o obtener algo que tú crees que quieres. Entonces, esto no es como alguien que te ponga la pistola al pecho. Es lo mismo que hablamos en el caso de los... Pero por ejemplo, lo concreto para un vendedor. ¿Sí? Siempre tiene meta.
Sí, siempre Y que tiene siempre meta. la meta es más difícil que el mes anterior. Sí. Y siempre la meta es más difícil que la anterior. Y siempre es más difícil que la anterior. O sea, ¿cómo no te vayas? Infinita. ¿Ah? Claro, Infinita. ahora pregunta cuál es, aunque suene muy terrible, el perfil de ese vendedor. ¿Por qué acepta eso? ¿Por qué acepta esas condiciones y no se manda a cambiar? Porque tengo un dividendo, porque tengo 3 cabros chicos, por no sé qué, porque si no bajo otras condiciones diría, ¿sabes qué? Me aburrí. Pero no se aburre. ¿Por qué no se aburre? O porque tiene esas necesidades, o porque tiene una serie de formas de vida, vicios, lo que ustedes quieran, que hacen de que tengo que mantener el estándar. Entonces yo acepto esta ruedita eterna del hámster. De ahí viene. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se pide. Lo mismo que hablaba Mauricio. Pucha, estos niños que nacen solos o que están solos. Bueno, pero alguien los tuvo. ¿Y por qué no se decidieron sacrificar? Sacrificar en el buen sentido de voy a dedicarle tiempo al niño. Ah, no, no es que tenía que tener un hijo, pero también tenía que ser exitoso laboralmente. No es que no se puede todo. En la vida uno tiene que sacrificar cosas por tener algunas. Entonces es una sociedad que te enseña que no tienes que sacrificar nada. Tienes que ir a Europa, tienes que tener la pareja de tus sueños, tienes que sacar un doctorado o un magíster, un MBA, lo que quieras. Tienes que tener una casa grande, tienes que tener un auto costoso. Ya. Entonces, Y bueno, más encima ser buen papá, buen esposo, buen amigo. claro, pero eso lo elegiste tú finalmente. Claro. La sociedad no te puede obligar a hacerlo. Entonces, por ahí, finalmente las personas se autoexplotan, pero se autoexplotan porque leyeron mal qué es lo que realmente necesitan para ser felices. Quizás necesitan un poquito de tiempo. Nada más. Porque lo único que están consumiendo son sus vidas, porque por ahora las vidas son limitadas. Entonces, mejor te enojo respecto a cómo vas a hipotecar tu tiempo. Era extraordinariamente interesante. Hace tiempo vi un video de, corrígeme, uno de los hombres más ricos del mundo, que en su lecho de muerte, y lo digo porque a mí me impactó profundamente, 70.000 millones de dólares cuando se estaba muriendo. Y él hacía una reflexión tan profunda, dicho de un, comilla, ganador, multimillonario. No sé si se lo han visto. Cuando él hacía una reflexión sobre la vida y decía, finalmente, un auto chico contra un super Ferrari, uno se demorará, uno se llegará menos, pero llegan donde mismo. Tener una mansión pero no ser feliz no tiene ningún sentido, preferible reducirse. Entonces, vivimos una sociedad, a mí no me gusta andar culpando como a la sociedad, porque la sociedad la vamos construyendo y todos empezamos a jugar. Entonces, como viene un casino. Entonces, oye, no, es que el casino te hizo perder. No, la ambición te hizo perder. La ambición te hizo perder. La ambición fue la que te hizo perder. La codicia fue la que te hizo perder, no el casino. Eso de andar echándole la culpa al empedrado, a mí nunca me ha gustado. Entonces no empecemos a echarle la culpa. Es la sociedad que nosotros mismos hemos construyendo. Pero ¿cuál es la característica de la sociedad en que nosotros estamos viviendo? Que es altamente competitiva. Y el día que entendamos que solo nosotros tenemos que competir con nosotros mismos. Un día tú, hace muchos años atrás, me hiciste una pregunta, o que te hice yo, y tú me diste una respuesta genial, que nunca se me ha olvidado, pero es tuya. Me dijiste, yo sé que me levanto todos los días. Yo encontré genial la respuesta. Yo la hice mía porque, bueno, me la regalaste, y yo donde puedo la digo, y la digo ahora. Yo sé que me levanto todos los días. Y yo me levanto todos los días a superarme a mí mismo como ser humano. A intentar al menos, ser más humano, más sensible, más empático, menos competitivo con nadie, a superarme, por lo tanto más colaborativo, donde puedo ayudar, trato de ayudar. Entonces, cuando tú vuelcas tu vida al tener, hay que tener porque el vecino tiene, porque mi hijo tiene, porque mi padre tiene, porque me exigen, porque yo quiero, porque yo me autoexijo por lo que sea. Pero tú te transformas en un ser competitivo, a ganarle al otro, a ser más aparente este éxito de tener más para ser más. Y en realidad yo creo que ahí los valores están invertidos. Y cuando reflexionemos, por eso es que es importante la reflexión, y reflexionemos sobre lo importante de la vida y el sentido de la vida, algo tiene que ver con lo que estamos conversando. ¿Usted se siente estresado? A veces. ¿Usted se siente estresado? A media, porque igual lo que hago me entretiene, pero a veces, claro, como que es demasiado. Pero sí. O sea, nadie está libre. No, nadie está libre. Nadie está libre del Nadie estrés. está libre. Le agradecemos. La diferencia es tener o no herramientas y darse cuenta cuando uno lo está. Le agradecemos, ¿ah? Le agradecemos Muchas a los dos. Le gracias. agradecemos. ¿Están estresados ustedes, chiquillos, no? Un poquito. ¿Están todos estresados? ¿Están todos estresados? ¿Usted está estresado? No, usted no está estresado. Bueno, la mayoría está... Chelipe
Se estresó ahora. No estaba estresado, Se estresó. se estresó ahora. El problema se estresó. Bueno, usted está estresado en la casa, bueno. Ahí tome sus decisiones.